El siguiente programa contiene opiniones equivocadas, acertadas, peleas y paja, mucha paja. Debido a sus esporádicos y cortos momentos llenos de violencia y leperadas, se recomienda discreción en su consumo. Bienvenidos a Destructores de la Galaxia. Bienvenidos a los Destructores de la Galaxia. Estamos en un especial de Barbieheimer o Oppenheimer, más bien para complementarlo. Y el día de hoy, pues vamos a estar solo, mi querido Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Qué onda, Mae? ¿Todo bien? Muy bien. Ahorita ya también, antes de empezar, si no han visto el en vivo de Barbie, también tienen cosas que ver, entonces, porfa, para que dejen su like y también dejen su like aquí. Exacto, porque nosotros nos quisimos subir, bueno, antes que nada, pues ya saben quién soy, la May, la Ingrid, la Mayrani, como quieran, pero regresando al tema, pues nos queríamos subir a el tren del mame, porque pues la neta está chida, muy chida la película, y no podíamos dejar pasar esta gran obra de Christopher Nolan, porque también, pues hablamos la semana pasada de él, pero creo que esta película en especial merece su pequeño momento, su video especial, ¿no? Entonces aquí vamos a traerles lo que viene siendo nuestro resumen, impresiones, no sé, lo que se nos venga a la cabeza sobre esto. Ahorita a ver qué sale. Exacto, ustedes tranquilos, relájense, una chelita, unas palomitas, una quitichela, un mojito, lo que ustedes quieran. Y bueno, vamos a empezar primero con algunos datos. Sebas, ¿traes algunos datos de Oppenheimer? Primero que nada, como la curiosidad de que la explosión sí se hizo, que esa no fue prácticamente animada. Digo, obviamente no fue obviamente una bomba atómica como tal, pero la explosión como tal sí se hizo. Se agregaron, no me acuerdo qué sustrato de magnesio, de eso sí me acuerdo, para que hiciera todavía como más las chispitas que nos mostraban literal desde el inicio de la película. No me acuerdo si era citrato o no recuerdo muy bien. Y que justo otra vez Nolan, ¿no? Diciendo, yo prefiero hacerla que editarla. Entonces es como de, ay, humildemente vamos a hacer explotar cosas. Entonces, eso creo que es algo bastante interesante. Y pues que otra vez sale su actor favorito desde hace ya varias películas, que es Cillian Murphy. Y pues que la verdad, en mi opinión, nos entregó una actuación muy buena, sublime, la verdad. Sublime, la verdad. Y sí, o sea, realmente, ay, bueno, Murphy está con él desde Batman Inicia, desde 2009, en la primera, porque justo él hizo su casting para Batman, pero fue un casting fallido y pues no se quedó como Batman, ¿no? Entonces él decía que admiraba a Christian Bale por haberse quedado y pues porque la verdad se había quedado el mejor postor, ¿no? Para Batman. Entonces ahora, pues con el paso del tiempo se fueron conociendo el director y el actor y se hizo el actor fetiche de Christopher Nolan, ¿no? Entonces eso es también una cosa que, uff, y también Christopher Nolan, ya lo habíamos dicho en el pasado, si no lo han visto, vayan a ver nuestro especial de Christopher Nolan, que tiende a estar como con grupos muy cerrados de actores, de escritores, de productores y demás, a tener un equipo fijo para sus películas, ¿no? Y pues aquí no fue la excepción. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, a pesar de que se le quitó un poco de promoción gracias a lo de Barbie, que Warner fue así como de vamos a meter directamente la de Barbie en esta misma fecha, pues logran recaudar bastante. De hecho, o sea, se han conseguido ya 174 millones a nivel global y 180 millones tan solo en Estados Unidos. No, 80 millones, perdón, no 180, 80.5 millones en Estados Unidos. Entonces, de que cobró lo que se invirtió, sí, bastante. Y pues, a pesar de todo eso, o sea, aquí surgió algo que también ayudó mucho, sobre todo a Oppenheimer, que fue el que hicieron el match con Barbie, porque si bien quien más tenía promoción era Barbie, están sacando demasiado material, que playeras, que esto, ropa, muñecas, todo, ¿no? Pero al hacer justo esta en redes sociales, lo que empezó a hacer pues todos los admiradores de Nolan y también pues ya en redes todo lo que empezó a pasar, los memes que pasaron, pues justo esto hizo que
se atrajera publicidad gratuita y tal cual el de boca en boca para Oppenheimer, ¿no? Entonces eso ayudó bastante a la película y otras cosas, ¿no? Entonces, pues por ese lado estuvo muy bien. Sí, sí, no, totalmente. O sea, creo que esta parte, incluso salieron beneficiadas las dos, ¿no? Porque no sé si te tocó, pero literal, yo sí vi cuando fui a ver el estreno de Barbie, que así literal salían, pasaban rápido al baño y se volvían a formar para entrar a ver Oppenheimer. Sí. Y ahora que pude ir a ver Oppenheimer, me pasó lo mismo, pero al revés. En Sí. este caso de la sala se pasaron como 3, 4 parejas y así literal saliendo de Oppenheimer, lo mismo al baño y ya directos a Barbie. Dices, eso está chido porque pues a fin de cuentas competencia siempre va a haber. Y creo que en este caso fue como una competencia muy marcada porque literal fue de, las vamos a estrenar el mismo día, pero está padre que incluso sea como de, pues si una es para X público y otra es para otro, no significa que solo ese público la vaya a ver. Claro. Y que se pueda compartir. O sea, y creo que es bastante bueno. Obviamente son géneros totalmente diferentes una y otra, pero aún así se me hace muy como contrastante, pero curiosamente funciona. O sea, el hecho de decir, puedo verla seguido y ninguna me entorpece, ninguna me hace decir, es que esta está mejor que tal o algo así. Obviamente va a haber quien tenga sus gustos diferentes y todo, pero aún así creo que sales bastante complacido de las dos. En una obviamente con menos nalguitas que de la otra, porque pues dura un montón, ¿verdad? Y con comerciales y trailers sí te andas aventando como 4 horitas. Bueno, ya va pero como aún así, o sea, creo que o sea, creo que vale la pena. O sea, creo que es de estas películas que si tienes chance, sí vale muchísimo la pena de definitivamente ir a verla al cine, porque claro. Sí es una de esas experiencias que dices, date el tiempo, ve a verla, a pantalla enorme, está súper bien. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a verla a la Cineteca y honestamente, o sea, sí se vive muy diferente la Cineteca a la normal, porque para empezar, o sea, los subtítulos te lo ponen en un recuadrito abajo, entonces no te estorban los subtítulos. Si tienes la capacidad de entenderla en inglés por completo, ya no tienes ni que leer, ¿no? Y sí, pues están abajo. Entonces es como de, mira, pero no te estorban ya con la imagen o no te tapan así como de, ¿qué dijo? O esto o el otro. Entonces eso está padre, está chido. Claro. Lo malo es que pues no podemos verla como el director tal cual quería o sea, como fue grabado para el formato que se podía. Digo, aquí nada se puede ver en algunas partes de la ciudad, en una IMAX, y en otras ni se puede ver, ¿no? En otras ciudades del país no se puede ni ver en ese formato. Entonces, si tienen la oportunidad, pues vayan a la Cineteca o vayan a la IMAX en donde tengan pues la pantalla, porque sí cambia mucho el formato a lo que ves en la sala normal, ¿no? Y el hecho de las explosiones, cómo las vives, es completamente diferente. Entonces, como de, estuvo bueno. Pero, sí, pues, ¿le damos de una vez a la película? Vamos. A ver. Vamos. Primera impresión, Sebas. Así, tu opinión general de la película. Híjole, te voy a decir tal cual el mensaje que le mandé a mi hermano casi en cuanto salí. 1, tienes que ir a verla. Y 2, le dije, fácil, está en el top 3 de las mejores de Nolan. O sea, es que no sé, ni siquiera te sé expresar como esta parte de qué tanto me causó, pero algo me causó. O sea, como este tema de, güey, es que, o sea, como que te pones en los zapatos de decir, sí hice una obra extremadamente impresionante, o sea, el lograr precisamente la primer bomba atómica, y al mismo tiempo sí te clavas como en el personaje de decir, ok, ahora qué hice, o sea, como el decir, madres, ¿y esto hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es el alcance que va a tener y todo? Y es como de, sí, güey, o sea, seguramente ese tema moral de decir, por el aspecto intelectual fue una joya, y fue su carga al mismo tiempo de decir, si no lo hubiera hecho, a lo mejor nadie lo hubiera hecho o algo así. Y, o sea, no sé, como que sí te contrasta mucho, y al mismo tiempo, o sea, te das cuenta que, pues como muchas veces lo sabemos y hasta lo hemos visto, ¿no? Que desafortunadamente siempre hay gente, pues arriba de nosotros que sabemos que tienden a manipular mucho a su conveniencia y demás, y aquí queda súper explícito.
y que incluso hasta te inclina como a decir, aguas, porque aquí puede haber u otra película, o yo directamente como director te insinúo que tuvo algo que ver con otro evento histórico también, uno de mis personajes, ¿no? Entonces es como de, eso te estás metiendo, está chido. O sea, la verdad es que es muy, muy, muy buena. Y te digo, para mí, top 3 sin broncas. Top 2 la pondría ahí como a discutir, pero es muy buena la película, la verdad. O sea, top 2 ¿con cuál película? Para mí, mira, ya te acuerdas que en el en vivo, en el directo, lo estaba comentando, que para mí de sus mejores películas es la del Prestigio, y justo ahí yo me quedo con esa, con el gran truco como la 1, y en top 2 estaría entre The Dark Knight y esta. O sea, cualquiera de las dos yo creo que dependería casi hasta de mi humor, el decir, hoy esta le toca hacer el top 2 y mañana le toca la otra, porque son dos muy buenas, pero sin broncas. O sea, top 3 sin broncas yo la estaría poniendo por ahí. Está fuerte. Yo pensándolo, está fuerte. Porque sí, para mí también está en el top 3, pero no sé, yo pondría más bien a Memento dentro del top 3, tal vez compitiendo igual en el 2 con esta. Tenet me gustó mucho, yo creo que sí, directamente la pongo en el 3, pero esta y Memento las pondría en el 2, y también The Dark Knight sería la 1, ¿no? Tal cual. Pero eso quiere decir tal vez que sea el amor al personaje, no lo sé, también, ¿no? A los villanos y a todo lo que pasó en la película, pero ya es otro tema aparte. De esta película, creo que, o sea, normalmente vemos que Nolan trabaja mucho con esa línea de tiempo de regresar, ir y demás, pero aquí tal cual, o sea, viaja en el tiempo a través de recuerdos tanto del personaje de Robert Downey Jr. como de Oppenheimer, que es Cillian Murphy, y es como, o sea, tienes que estar, o sea, al tiro, porque no sabes si lo de blanco y negro, o sea, yo en lo personal me di cuenta que eran diferentes perspectivas ya hasta el final de la película, porque al principio era como, o sea, esto sí pasó, no pasó, ¿por qué está en blanco y negro? No pasó, pues imaginativo, o sea, fue como empezar a jugar con todo ese proceso, porque si era híjole, no entendí esta parte, ¿no? O sea, y ya después en la película de repente se adelantaba y era, sí, claro, eso. Entonces, eso me gusta mucho de la película, definitivamente sí es una de las mejores de Nolan. Creo que también de alguna forma puedes poner o sea, como que ir armando de otras películas, porque tomó también lo mismo de siempre, ¿no? Tomar de otras películas algunas cositas que te pueden ir conectando, ¿no? Incluso recuerdo que como la semana pasada había visto Tenet, en Tenet se dice tal cual que la científica que hace la bomba para el inicio es la Oppenheimer de su tiempo, ¿no? Entonces es como de, sí, claro, ahí está otra conexión. Y ahora, por ejemplo, para Oppenheimer, me gustó algo que creo que es más complicado de ver y que creo que no lo había hecho como tal, o no lo había hecho tan claro en estas películas Nolan, pues es justo esta división o este dilema que tiene el protagonista con justo su moralidad, su ego y aparte, o sea, lo que era, o sea, diferenciar entre su inteligencia e incluso con un poco el síndrome del impostor, ¿no? Porque llegaba un punto en el que él no sabía, o sea, no se sentía tan chingón como para ser el padre de la bomba, ¿no? O para hacer ciertas cosas. Y el dilema de la frase final, cuando está con Einstein, es como de, no sé, luego, sí. No. Sí. Pero, a ver. Y es que es lo que te decía. Perdón, te dime. No, dale, perdón. Te iba a preguntar. No, y es que va. Y es que es lo que te decía, ¿no? O sea, entiendes mucho porque pues, literal es de hiciste algo que nadie había hecho, y al mismo tiempo es de, güey, si nadie lo había hecho, era como que era por algo, ¿no? Porque podía detonar otra cosa.
Y pues digo, literal creo que ese miedo es como uno muy latente que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Cualquier conflicto bélico en cualquier país es como de, ay, que no sea guerra nuclear, por favor, porque es como de, güey, o sea, en cualquier momento llega una y pues obviamente sin deberla ni temerla, pues a cuántos te vas a llevar, ¿no? Entonces creo que esa parte sí es como de, güey, o sea, qué chido y al mismo tiempo qué feo, o sea, como que cargar con eso no debió de haber sido fácil. Y precisamente en esa última escena con Einstein, que digo, ahorita obviamente nos vamos a regresar, pero sí lo vives, o sea, literal, a pesar de que solo lo ves, pues que son segundos, porque no es una escena como tan larga, justo cuando ves como todo lo que está pensando, lo que está viviendo, lo que él piensa que va a pasar, y que terminas viendo los ojos, o sea, sí le ves como esa angustia, como esa preocupación de decir, madres, ¿a dónde vamos, no? Entonces eso, la verdad, es algo que me encantó y que creo que hace muy bien Nolan, porque ese juego con tus propias emociones sí te las logra transmitir. O sea, no llegas como tal a decir, ay, yo hubiera hecho esto, pero sí es como de, güey, sí siento lo que tú sentías. O sea, sí me puedo identificar en algún punto y sé, pues, sí puedo decir que no es algo que yo quisiera haber vivido o decir, no quiero estar en tus zapatos para ver qué hubiera hecho yo, porque no, definitivamente no. Yo creo que no cualquiera hubiera podido tomar esas decisiones como lo hizo él, en su caso Oppenheimer. Claro, digo, ahorita no está Juan para explicarnos, ¿no? Acá a nivel psicólogo, pero si uno está con un dilema cuando decide ciertas cosas y que dice, no, es que la regué porque ya hice esto y afectó a tal y tal y tal, imagínate tener el dilema de no nada más afectar como a tu círculo social, sino a toda la humanidad, ¿no? Entonces es, Sí. oh, o sea, qué cabrón estar con eso y vivir con eso, o sea, porque realmente incluso salió ahí un comentario en el que su nieto de Oppenheimer estaba como indeciso de ir a la película, ¿no? Y que fue el propio Nolan el que le dijo, pues te invito para que veas qué onda, y sí le gustó, ¿no? Pero justo él decía que era su miedo a saber cómo retrataban a su familia, a su abuelo, y era como de, puta, o sea, imagínate, o sea, esa carga la siguen trayendo incluso generaciones después, o sea, ni siquiera es como, nada más él se fue con eso, ¿no? Sino de ahí todos los demás y wow. Sí. Y es que, pues desafortunadamente, no es como que un apellido muy común, ¿verdad? No es como un García, no es como un Hernández aquí en México. O sea, digo, a lo mejor en Alemania y sí, pero aún así, o sea, es como muy clave de decir, güey, si escuchas ese nombre, sabes qué significa y pues sí te viene cargando pues este tema también social, moral y demás, ¿no? Y sí debe de seguir siendo como bastante fuerte aún ahorita. Sí, claro. O sea, no fue cualquier cosa como para lavarse las manos, ¿no? O como para decir, ay, hasta ahí. Entonces, pero bueno, empezando por la trama de la historia, ahora sí, regresémonos al inicio, que empieza con este juicio, no juicio, en esta parte, o sea que ya hasta la mitad de la película sabemos bien qué pedo, pero al principio, justo cuando estamos viendo en la perspectiva del blanco y negro, que sería la de Lewis Strauss, que es Robert Downey Jr., y la que es a color de Cillian Murphy, o sea, Robert Oppenheimer, ¿no? Entonces, al principio, ¿qué perspectiva te daba de Oppenheimer conforme lo que veías y conforme lo que se estaba enjuiciando, lo que se estaba hablando en el juicio? Yo por lo que alcanzaba como a empezar a entender ahí, era nada más como que el güey iba a decir, mira, hicimos esto y esto, y ya el qué pasó, como que ya no fue mi culpa, ¿no? Así, a mí me encargaron hacer pues la bomba y hasta ahí. Como que ya no era mi rollo, como que era como un reporte como de misión más o menos, pero ya cuando empecé a entender es como de, no iba por ahí, o sea, sí, pero no encausado a decir, solo pasó esto, sino ya cuando lo empiezan a bombardear de preguntas y demás, es como de, no va por ahí nada más. O sea, sí va a tener que explicar por qué hizo cada cosa, de dónde conocía a tal y fulanito y bla, bla, bla. Y es como de, ok, entonces no es nada más el decir, hicimos esto y esto, sino va mucho más allá. Y aquí lo único que, no sé si solamente fue mi perspectiva, no sé si tú la compartas, Amay, es que a pesar de que igual Robert Downey Jr. te vende muy bien el personaje y también lo interpretó muy bien,
no podía yo dejar de percibir gestos y hasta cierto punto actitudes de tal cual como es Tony Stark. O sea, sarcástico de repente, Sí. burlista, serio también, pero al mismo tiempo como muy de, pues, egoísta y listo. O sea, como que no sé si no se ha podido desprender o si en este caso es la interpretación que le pedían, pero te juro que tal cual es como de, güey, nada más te falta tu reactor aquí y te estoy viendo tal cual, o sea, la neta. No sé si fue mi perspectiva, pero ¿verdad que sí? Sí, a mí también me daba eso. O sea, la actitud como de, ajá, porque al principio llegó como muy todas puedo. O sea, llega como al juicio así y los gestos de arrogancia que hacía de, pues, o sea, sí, pasó esto, sí, lo conozco, pero yo no tengo nada, ¿no? O sea, muy actitud del César, tal cual. O sea, de todo Exacto. tratar yo soy poderoso, pero ya cuando vemos su caída o la caída del personaje es como de, y a mí me dio gusto, no sé si a ti te dio gusto, ya cuando empiezas, no, pues no se pudo, y es como de, y sabía, ¿no? Pero sí, tal cual me dio la perspectiva de ver a un Tony Stark calvo, o sea, eso fue todo. Tal cual. Yo creo que también tiene mucho que ver Tal cual. Con que Robert Downey dicen que que tiene mucho de Tony Stark y que pues a su vez es como parte de la personalidad, entonces quieras o no, pues sí se encasilla en un solo papel. Digo, habrá que ver, porque realmente lo único que hemos visto de él ha sido Tony Stark y uno que otro papel de que ha regresado, ¿no? Después de todo lo que pasó en su vida. Entonces, si hace más películas y logra hacer algo diferente, ya veremos algo distinto de él, ¿no? Otra faceta. Pero ahorita pues es difícil porque es como si volviera a empezar de cero. Entonces, es probable que lo encasillen y hasta que llegue un personaje que le dé otra vez en la torre para que pueda, o sea, que realmente lo ponga al límite de su actuación para que pueda volver a subir o veamos qué tanta capacidad tiene real como actor, ¿no? Entonces, no sé, es mi perspectiva. Sí, no, totalmente, o sea, y no es que haya actuado mal, porque no, la verdad es que se aventó también una muy buena actuación, pero es que sí, como que no dejaba de ver a Tony, es como de, sí. No, güey, es que tú sí ya te nos desfalleciste, entonces, como que me causó un issue, las primeras escenas, ¿no? Ya después te digo, no sé si así le pidió Nolan que interpretara, no sé si esa era la personalidad de su papel, o si nada más fue como de, pues tú interprétalo como tú quieras, pero sí tenía como esos dejos de Tony y es como de, como que me robaron un poquito, pero ya después se la compré sin bronca. Sí, tal cual. Sí, a mí me pasó igual, o sea, al inicio fue como de, también en las escenas cuando aparecen los recuerdos de Opie, le voy a decir acá, más sencillo, en los recuerdos de Opie también me daba esa sensación como de Tony Stark, ¿no? Todavía, y de que, no, aquí no se hace nada sin que yo diga. Pero ya cuando vemos la parte derrotada del personaje es cuando ahí sí cambió bastante mi perspectiva acerca de lo que estaba haciendo y de la actitud y del actor como tal. Entonces es como de, está bien, está bueno, no sé. Sí, totalmente. Y esta parte de que, o sea, no es como que al principio piensas que lo de blanco y negro son recuerdos nada más, o sea, como de, bueno, a lo mejor no pasaron del todo así. Y por ahí que ya entiendes que no, a lo mejor es la perspectiva de Strauss, que solamente lo veía o blanco o negro, es o sí o no, o también la otra de decir, bueno, esto es lo que no vio Oppenheimer, sino que lo estaba viendo otra persona, que eran terceros o demás, y como, ok, eso está chido, porque no te pierdes como en, pero es que aquí entonces esto sí lo vio, o no, o qué onda, o sea, eso como que te aliviana mucho a lo largo de la película, para que no andes como pensando en, espérate, pero es que aquí donde está Oppenheimer, o si lo vivió o no, o qué onda, te ayuda mucho a entender que eso es como punto de aparte, ¿no? Como de, mira, tiene que ver con la historia, pero ya no es directamente para él, es para que entiendas otras cosas y demás, y la mezcla que tiene es muy buena, o sea, no te mantiene como pensando todo el tiempo de, ¿y esto qué pedo?
pero tampoco es como tan sencilla de que como toda la escena o toda una trama es puro blanco y negro y de repente es puro a color, o sea, te las va mezclando constantemente y eso está chido, o sea, te hace muy dinámica, que incluso digo, es una película de más de 3 horas y curiosamente te la hace dinámica. Sí, yo no la sentí de 3 horas. Sí, o sea, tal cual, sí salí con la rayita borrada, pero no me di cuenta, o sea, de repente fue como de, caray, ya son tantas horas, o sea, sí fue como de, Y ¿sabes qué? Por ejemplo, Nolan había dicho que tal cual la perspectiva que se tiene en blanco y negro era lo que realmente estaba pasando, y lo que estaba a color no era que no fuera tal cual un hecho, sino que más bien era, como bien lo dijiste, una perspectiva, ¿no? O sea, es desde la mirada de Oper y, o sea, gracias a eso se tienen como las dos versiones, ¿no? Entonces, también otro punto a tratar es que el guión fue escrito tal cual en primera persona, ¿no? Eso me lo confirmó, lo escuché ahí por TikTok con Ibarrechi y luego lo vi en un tweet de Nolan, bueno, de un tweet que había hecho Nolan, que tal cual él decía que el guión era escrito en primera persona. O sea, en vez de que la escena dijera y Oppenheimer se levanta y toma un vaso, dice, me levanté, tomé un vaso y me salí, ¿no? O sea, todo eso para dar pues, o sea, tal cual que tú te sientas dentro del personaje y que sientas esta dualidad en la moral que el personaje está viviendo, ¿no? Entonces es como, o sea, esa perspectiva de estar como más de una forma literaria y tal vez narrativa de meterte en la película sin tanto lo visual o sin tanto cargar la imagen de otras cosas, ¿no? Que es lo que suele pasar con otras películas de acción, que simplemente estás viendo el golpe, la explosión y y te están bombardeando de cosas. Aquí usaron elementos como desde una narrativa que tal cual te mete, ¿no? Tal cual te está diciendo, mira, tú estás viendo a través de mis lentes y eso es lo que quiero que veas, ¿no? Entonces es como de, creo que eso también le dio otro sabor a la película. Sí, y que aparte, por ejemplo, contrario a otras películas de científicos y demás, no se centraron como 100% en el tema científico. O sea, fue como de, sí te vamos a dar obviamente lo que se debatía y demás, pero te vamos a dar más este conflicto personal, su vida, o sea, que literal es como de, sí andaba buscando con quién tener hijos, ¿no? Así tal cual, nada más, ¿no? O sea, cuando ya ves que dicen, no, pero es que eso no pasó, él nunca supo, así de, sí lo tuvimos, pero nunca supo, es como de, güey, es la cuarta en cuánto tiempo, ¿no? O sea, es como de, ya, tampoco mames, pero sí es como demasiado en ese aspecto que te dicen, pues sí son científicos, pero siguen siendo personas. Y tienen sus ideales, obviamente, políticos, y tienen sus ideales de cómo llevar una familia o cómo no llevarla, el problema con su mismo hermano, ¿no? Que es como de, pues es que la clásica, como que ella no es para ti, pero si tú estás feliz, pues adelante, ¿no? Entonces, ese dilema que te hace también como empatizar con una persona que sabes que sabe muchísimo más que tú de prácticamente todo, pero que sigue teniendo problemas básicos, o sea que creo que el 99% de la población los vamos a tener o los hemos tenido, y dices, órale, como que sí empatizo con él, sé que más o menos va a pasar esto, o cómo reaccionaría uno en esa situación y demás, y es algo bastante chido también que, te digo, sí, tiene sus partes de ciencia, y que aparte te las explican, o sea, tal cual como hablan los científicos, ¿no? De una tras otra, y si es como de, espérame, güey, ya me perdí, o sea, ya no sé ni de qué me estás hablando, pero pues yo sé más o menos en qué va a terminar, ¿no? Pero te la hacen chida, o sea, te la hacen muy amena. El guión creo que también se me hace no pesado precisamente en ese aspecto y fluye, que es algo como muy importante para películas largas, que fluya muy bien el guión y que no tengas como ese hueco de, pero es que pasó esto y no se resolvió, o dónde quedó esto y demás. O sea, como que no te deja absolutamente nada que te deje pensando como, chis, ¿y aquí qué onda? O ¿por qué ya dejó de salir fulanito? O algo, es como de no. O sea, todo va tal cual como debe de ser, ¿no? Y se cierra todo, y así como tiene su principio, tiene su final, lo entiendes perfecto, y es muy, muy buena. O sea, sinceramente sí, salí bastante complacido de la película, como se pueden dar cuenta.
Pero, o sea, ¿crees que esta parte justo de los personajes de que no tengan o tengan un cierre, pues tiene que ver con que de alguna forma pues es un hecho histórico? O sea, que tal cual está, o sea, fue algo que sí estamos viendo la perspectiva de Nolan, pero es la perspectiva de Nolan sobre algo que sí pasó. Entonces, o sea, ¿crees que tenga que ver también el hecho de que todos estos personajes tengan su cierre de alguna manera y que no quede tan a la deriva? Ujú. Hola. Sí, sí, total, perdón. Es que pensé que ibas a seguir hablándome, pero sí, o sea, totalmente. Y esa perspectiva que, como te decía, ¿no? O sea, digo, no, nos vamos adelantando tantito se me fue el nombre del amante de Oppenheimer, que tal cual, o sea, que existe la línea que te marcan en la Sí. película, ¿no? De, no, mira, ella tomó pastillas, se suicidó y listo. Pero incluso por 2, 3 segundos aborda el mismo Nolan la otra teoría de que la mandaron matar, ¿no? Bueno, perdón, desvivir, y tal cual te aparecen nada más los guantecitos que la están empujando. Entonces Sí, dices, claro. güey, es casi como siempre, ¿no? Tu espectador vas a creer lo que tú quieras creer, pero aquí tienes las dos versiones y pues literal, si tú investigas, salen las dos versiones. Entonces yo como director te puedo poner la escena de lo que se cree que pasó y de lo que muchos piensan que pasó. Entonces eso también es algo bastante interesante porque no te deja ese punto de vista de decir es que solo es esto y listo, sino del no, mira, sé que hay otra teoría, entonces aquí también te la pongo para que los mismos conspiracionistas y demás digan, ya ven cómo sí pasó. Así que el meme de DiCaprio, ¿no? De, yo lo vi, tal cual. O sea, que digan, Sí. sí, ahí está mi teoría, y eso está bastante chido, porque pues digo, en cosas precisamente de gobierno y demás, pues sabemos que sí se prestan a ese tipo de eventos, de conspiraciones y demás, que digo, que se prueben o no, pues ya es otra cosa, pero el hecho de que aquí te lo aborden de decir, a lo mejor y si pasó, pues aquí está. Y si no pasó o si no quieres creer que pasó, pues aquí está la otra, no hay bronca y el resultado es el mismo. Entonces es como de, bueno, pues es bastante bueno también. Pero también, por ejemplo, en esa perspectiva, o sea, es que son segundos. O sea, ya, bueno, esto pasa ya después de que hizo, o sea, que fue la explosión y que fue como el clímax de la película. Ya cuando se muere, se llama Jean, el personaje de Florence Pugh, eh, Uh-huh. y tal cual, o sea, ponen como, de alguna manera te pone la perspectiva de que es culpa de él, porque ves cuando se va a Nuevo México y que está perdido con su caballo y llega su esposa, que es esta Emily Blunt, que Uh-huh. se volvió Kitty. Kitty, cuando llega Kitty a verlo, le dice, Uh-huh. es que es algo con lo que tienes que vivir, ¿no? Y como que él sentía Sí. que eran las primeras consecuencias de todo lo que había hecho, porque al final del día se tenía como una expectativa de, pues, como ella formaba parte de su pasado, algo tan importante al final del día, y era comunista, y era por lo que él conocía eso, y como ese mundo de esta parte revolucionaria, de esta creencia política, pues le pudieron como empezar a dar por ahí, ¿no? Justo para debilitarlo, Uh-huh. y aprovechando que, o sea, puede o no que supieran de la culpa que tenía él, ¿no? Pero también su esposa era Uh-huh. como la parte fuerte de decir, o sea, sí, tú y yo estamos por esto juntos, por un convenio, por algo que necesitábamos los dos, ¿no? Porque tampoco, nunca se ve una Uh-huh. relación tal cual amorosa con Kitty, o sea, simplemente es como pasó y ya, tenía que pasar y ya, y era lo Uh-huh. que necesitábamos para justo estar, ¿no? O sea, como sobrevivir en el lugar en el que estamos. Y si yo estaba Uh-huh. con Jean, o sea, si él estaba con Jean, era como, pues, o sea, como irse abajo, porque al final del día la seguía viendo constantemente hasta ya una vez casado, pues fue así como de, oye, pues yo sé que mereces otra cosa, ¿no? Pero era como justo su conexión o lo que veían de la conexión con los comunistas, y al final del día su esposa le servía como para decir, ok,
tú ya no eres de esta parte, ¿no? Tú puedes respaldarme hacia mi creencia política y ayudarme a entrar con lo que necesito para justo ver este cambio de persona a la vida familiar, a lo científico, a político, ¿no? Que es justo ya después con la creación de esta pequeña ciudad y que empieza a crecer y empieza todo esto, se ve un cambio muy radical del personaje de científico o de profesor más bien, científico a profesor y de profesor a político. Entonces empieza a crecer. Y no nada más era bueno para la parte científica y para lo que se podía crear, sino también para la política, para también hacer y jugar todo a su conveniencia, ¿no? Porque justo crea la ciudad porque él decía, sí, necesito que vayan los científicos. ¿Y cómo voy a hacer que vayan los científicos? Que vayan sus familias. Entonces, no era como de algo tan pequeño nada más, ¿no? O sea, no pensaba tal cual, necesito esto, me voy a agarrar a lo que tú digas, sino voy a hallar la forma en la que no tengas cómo decir que no. Entonces, era una cuestión, o sea, de tal cual el personaje así lo pintan, ¿no? Y sí, como estar todo el tiempo, ya cuando se muere esta Jean, que él está llorando porque está como, es que su papá me escribió, su papá me dijo esto, y que él se está culpando, ahí empiezas a ver sí la culpa que tiene por la bomba, pero empieza como una culpa moral, no sé cómo explicarla, pero sí primero va hacia lo moral y ya después se va haciendo más hacia o sea, de ser un conflicto interno pequeño o de decir la mataron por mi culpa, ahora es un conflicto más grande, ¿no? Hacia la sociedad tal cual. Entonces es como de... Sí. Y no sé, aparte, o sea, ¿qué sentías tú? Pero justo en esta parte, pues es que no es juicio, ¿no? Ya ves que tal cual dijo Strauss, de no, va a ser nada más, pues es una audiencia, pero ni les vamos a dar pruebas ni nada. O sea, se sentía luego súper hostil el abogado o sea, con preguntas que era como de, güey, o sea, yo te voy a intentar acorralar hasta el punto en donde termines diciendo, sí, soy culpable y todo pasó por mí. Y ya ves que justo como esta perspectiva que también juega mucho Nolan, ¿no? Como el tema como de ansiedad que parece que de fondo como que todo está a dos de explotar y de repente es como de no, güey, a ver, serénate y sabes que puedes controlar esta situación y demás. Y o sea, ese tipo de cosas que dices, güey, es que no cualquiera iba a poder como literal controlar sus emociones. O sea, y creo que es justo como algo que te hace notar como bueno, sí, por eso es como esta persona como muy fría, como muy calculadora hasta cierto punto. Sí, totalmente, porque no te venden esa relación amorosa, ¿no? De con Kitty, porque es como de, oye, el niño está llorando y cómo se quita así como de, güey, pues también es tu hijo, ¿no? O sea, no es nada más mío. Y con el personaje de Florence, que tal cual le dice así como de, no me traigas flores, y él como que sí quería y le llevaba flores a huevo y todo el tiempo le llevaba flores, y es como de, güey, esa encrucijada de soy muy frío, pero al mismo tiempo tengo mi corazoncito y no sé cómo expresar mis sentimientos, pero tengo que seguir siendo frío y tengo que poder lidiar este proyecto y no decirle nada a una persona que es extremadamente íntima conmigo y demás. Y te pone también esa perspectiva de que pues, de alguna u otra manera todos tenemos secretos. Entonces es como de, güey, pues todos pasamos por ahí, ¿no? Y no puede ser como un libro totalmente abierto porque vuelvo al punto de la audiencia esta que le sacan a su esposa cosas de hace, ya es que dice, 16 años, 17 años, hace 18 años. Es como de, güey, o sea, tampoco puedes juzgar a alguien por lo que hizo hace 16, 17, 18 años, porque pues obviamente ya es diferente, obviamente tiene otra perspectiva y demás. Y esta parte precisamente de que lo intentaron, bueno, no lo intentaron, lo lograron prácticamente desaparecer un ratito y hacerlo pasar del cielo al suelo, ¿no? O sea, de decir, sí fuiste lo mejor y nos ayudaste en este caso con la Segunda Guerra Mundial y demás, nos ayudaste con las bombas atómicas y bla, bla, bla. Chido, gracias por tu servicio, pero pues esto es totalmente diferente, ¿no? Y digo, hay moraleja pequeña para los que nos estén viendo ahorita, no le hagan feo a alguien que les ofrezca trabajo, porque sí me los puede andar echando para abajo feo después, ¿eh? Entonces, aguas ahí. Sí, cuidado.
Pero sí, o sea, también, ¿sabes en qué aspecto lo veía? O sea, su dualidad con estas dos personas, pues era tal cual ver que la perspectiva que tenía, por ejemplo, con Jean, que quería desnudarse, como desnudarse o más bien ser honesto, pero no podía, ¿no? Y cuando Ujú, era con su esposa, a, a ella como que le convenía de alguna forma contarle como esta debilidad y lo que podía hacer o no con ella. Entonces le mostraba como diferentes momentos o lo que necesitaran para hacer de estos, o sea, lo ujú, que él necesitaba soltarle a cada una, ¿no? Y hubo cosas que incluso ni siquiera las dijo con ninguna de las dos, pero que se sentía tanto la necesidad de ya por fin sacarlo y que justo tal vez a Jean nunca le cuenta pues tal cual lo que está haciendo del lado científico, pero sí externa ujú, muchas cosas de lo que él siente, ¿no? Simplemente terminaba diciendo no te lo puedo contar, pero al final era ujú. algo que le daba a entender de otra forma, ¿no? Tenía como una conexión pues diferente con él, no, no sé cómo explicarlo o cómo darme a Sí, entender exactamente, pero sí tenía como una intimidad muy distinta con cada una y justo cuando, no sé si tú lo percibiste así, pero cuando muere Jean, hay algo que muere con él. Entonces, en esa parte, como que era muy importante para él como continuar con su vida o seguir siendo él y que era como un equilibrio que tenía y cuando le quitan uno, ¡pum!, es cuando empieza a irse su moral y a descontrolarse por completo, ¿no? O sea, como que era algo que lo seguía teniendo con los pies en la tierra, de repente, ¡pum!, bye. Pero fue justo después de la muerte de Jane. O sea, a mí me dio esa perspectiva. sí, 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 claro, como que era su ancla, ¿no? Como este punto como emocional, como de decir, mira, no te preocupes, tú dedícate a tu chamba y aquí estoy. Y cuando de repente es como de, ay, ya no está, es como de, ¿qué onda? Tal cual, ¿no? Porque ya ves cómo llega su esposa y le dice así de, a ver, o sea, literal, ponte bien, ¿no? Porque no dependes nada más tú de tu decisión, sino que ya hay un montón de gente que dependen de ti y te tienes que centrar en decir, ok, no puedo, pues literal, como hacer como un berrinche, ¿no? Porque lo ves y él es todopoderoso ahí en el pueblo que le terminan haciendo y es prácticamente el alcalde y demás, y lo ves tirado como un niño chiquito. O sea, es como de, Claro, güey, o sea, no, compórtate como debes de ser, ¿no? O sea, sí es una noticia fuerte y demás, pero güey, o sea, tranquilo, ¿no? Serénate tantito, contrólate, ponte así que en orden tus emociones y demás, ahora sí que casi intenta alinear tus chakras y ponte a seguirle, ¿no? Porque esto, pues de una u otra manera, pues obviamente es más grande que solamente esta persona. claro. Y también otra perspectiva que me daba, o sea, bueno, otra sensación, era justo el de la dualidad que tenían los demás científicos hacia lo que se estaba creando, porque de alguna forma todos, o sea, sabían lo que estaba pasando, o sea, sabían a qué Uh -huh. podía llegar, ¿no? Desde el momento en el que les dicen, Sí, ¿saben sí, qué? sí. Se corre el riesgo de que haya una explosión en cadena y todo el mundo se destruya a la fregada, ¿no? Entonces de ahí todos empiezan a decir Sí. como de, puta, ¿qué estamos haciendo? O sea, entonces Uh sí creo -huh. que él al ser la cabeza tuviera más la culpa o tuviera más eh, o sea, como este conflicto interno, pero yo creo que todos se lo llevaron también, o sea, todos eran como de, puta, yo colaboré, Sí. yo hice yo esto y el otro, yo separé el núcleo de los, o sea, era como de pum, 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 todos, y a su vez, Sí, sí, algunos lo sí. utilizaron a bien o algunos a mal, que es como lo pintan en el caso de Teller, Esta como disyuntiva de, güey, están bien los cálculos, hay que literal replantearlo hasta el 100%. Y ya ves que el mismo general que le dice, ¿y qué probabilidad hay de que se queme la atmósfera? Y es como de,
es muy pequeña, y es como de, sí, güey, pero hay probabilidad de que se queme, o sea, es como de, güey, o sea, no estás jugando con cualquier cosita, ¿no? Y es como este tema, y bien lo comentabas, ¿no? De qué estamos haciendo, o sea, si lo estamos haciendo bien, hay que rechecar todo 20,000 veces y que des siempre el mismo resultado y todo, y te lo siguen arrojando justo hasta el día de la prueba, ¿no? Que el mismo, es que ya ves que hacen hasta la apuesta que le dicen, no, un mes de mi salario contra $10, con que esto va a salir. Y es como de, órale. Y es como de, ¿y si va a funcionar? Y tal cual que le dice, pues estamos basados en tus cálculos, así como de, güey, tú sabrás si lo hiciste bien, si hiciste bien tu chamba, sí funciona. Pero si no, pues esto va a salir terriblemente mal, ¿no? Y es algo que pues, precisamente no estaban haciendo cualquier cosita, como decimos acá en México, no estaban haciendo enchiladas, y pues obviamente se tenían que tomar bien su tiempo y hacerlo bien, o sea, porque sí estaba cabrón. Y, o sea, esa sensación, volvemos al punto, ¿no? Que te transmiten de, puedes ser el mejor en tu ramo y aún así seguir viviendo con ese miedo de, güey, la estoy haciendo bien, hacia dónde vamos. Ya cuando empiezan a acercarse justo a ver de, güey, es que esto sí va como muy, 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 muy en serio, que empiezan a tener esas dudas de, güey, yo creo que mejor no la hacemos, mejor ya no la terminamos, habla con el gobierno y diles que mejor ya hasta aquí o demás. Y ya ves que se empiezan como a hacer hasta los bandos, ¿no? De yo estoy en pro, yo estoy en contra, y se empiezan a tirar entre ellos mismos de decir, no, güey, es que esto no se debería de seguir haciendo y demás. Y es como de, güey, es que creo que muchos en esa situación, en primera, reaccionaríamos igual, y en segunda, creo que sería como lo más noble el decir, güey, se van a hacer bandos, porque siempre se va a terminar haciendo como este tema, y ser mediador es muy difícil, o sea, porque ya es que tal cual en las reuniones, ¿no? De, pues es que yo estaba exponiendo los puntos buenos y los puntos malos, pero es como de, ok, ¿y tú como director a favor de quién estás? Porque es como de, no, pues yo ya te dije las perspectivas y las posturas. Así de, sí, güey, pero no me has dicho la tuya. Entonces es como de, güey, o sea, sí está muy, muy, muy cañón. Y pues por ahí, por ejemplo, ya después de incluso de los eventos de la misma película y demás, algo que se le criticó hasta cierto punto al mismo Oppenheimer fue de, sí, güey, decías que te sentías, digamos, como con la culpa de haber creado la bomba y demás, pero nunca la externaste, nunca fue como de, me siento mal o pido perdón. Pues es como de, güey, como, no sé si fue por el ego, como tal de decir, es que sí la hicimos y listo, y no por eso me voy a retractar, pero pues es como de, güey, o sea, no fue nada más una persona, o sea, fueron miles de personas, y pues como que no es tan fácil vivir tampoco con eso. Y pues sí, o sea, es muy, muy, muy complejo, pero emociones a fin de cuentas humanas que dices, güey, a cualquiera le hubiera pasado. Y es chido ver eso, que pues hasta literal en un pueblo nuevo siga habiendo este tipo de cosas, ¿no? Es una civilización, una comunidad, mejor dicho, nueva y lo que quieras, pero aún así siguen teniendo pues, los problemas de siempre y de cualquier comunidad extra, ¿no? Claro, y luego también en otra perspectiva, o sea, decían que, o sea, dentro de la película mencionan que te retratan más bien un personaje como, sí, yo lo voy a hacer porque quiero ser el chingón, voy a crear la bomba y va a empezar esto, y como que no me importan las consecuencias que haya después. Pero ya cuando estaba viviendo las consecuencias, ahí sí fue como el de, tómalo, ¿no? O sea, no querías, pero ahora que ya está todo encima de ti, es como de, ahora sí vamos a hacer un sistema en contra de las bombas y las armas y todo, porque esto. Entonces era como de, o sea, hasta donde te daba la perspectiva, ¿no? O sea, jugaba con ese sentimiento de que primero muy chingón, y luego ya cuando realmente lo estaba viviendo era de, ya no me gustó que me criticaran en todo el mundo y me dijeran que esto estaba mal. O sea, era como de... Sí. Y también otra cosa que o sea, tal cual, como que mencionan ahí, pues es justo eran, tú, si yo te lo doy a ti, o sea, si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Entonces, él sentía o él creía que podía tener el control, pero cuando el gobierno le dice, no, aquí se acabó todo, y se van los camiones con la bomba, es como de... Sí, así, ¿y ahora? Ajá, y se queda como de... Y ya, o sea, ¿qué sigue, no? O sea, yo
quería impedirte aquí o qué pasaba, pero tal cual le dicen así como de, no, tú ya no tienes aquí nada que hacer, tu trabajo está hecho y ya. Ujú. Y de aquí para Sí. adelante eres visto como el padre de la bomba, el que creó esto, el que creó el otro, tal cual, ¿no? Entonces, Ujú. era como vivir por las consecuencias que de alguna forma sí eran por él, porque al final él accedió a hacerlo y él Ujú. tenía como esta suerte como de decir, sí, yo puedo y yo lo voy a hacer y yo soy y estoy hecho para hacerlo y lo voy a crear, ¿no? Y algunas veces flaqueaba, pero su esposa era como de, no hay nadie más que lo haga más que tú. Ujú. Y esta otra parte de, ya lo hice, pero yo no tengo control sobre mi creación, porque Ujú. tal cual el gobierno dijo, esto Ya es mía. ya es mía. Ajá, o sea, tú, Sí, bye, tú me diste lo que yo sí. quería, lo que yo necesitaba para ganar. Y es justo, o sea, regresando a lo que decíamos al principio de la frase final que le dice tal cual, pues, ¿te acuerdas? O sea, que están platicando, ¿no? Que le dice, ¿te acuerdas Ujú. que había una reacción en cadena y que había una posibilidad mínima de que pasara? Pues sí pasó, ¿no? Y es justo Ujú. darle, pues, este poder a un país con el que él estaba muy agradecido, que era su país que le servía, pero al final del día no quería como tal tener esa culpa de las decisiones que se tomaron o que el gobierno Ujú. se tomó con su experimento y con todo lo que se hizo, ¿no? Y Ujú. que al final era una repercusión y una carga para él y para todos, ¿no? O sea, y se tienen, o sea, son consecuencias que hasta la fecha, o sea, se han manejado y Ujú. que, o sea, desafortunadamente ahorita, pues como decías bien hace rato, ¿no? Vivimos con el miedo de que, un conflicto bélico y que no vaya a pasar otra cosa, ¿no? Y, por Sí, ejemplo, aquí siendo el patio trasero de Estados Unidos, o justo. sea, es como de, oh, imagínate en algún momento, pues sí, todo lo que está, de lo que está pasando, de la guerra con China, de lo que está pasando en Ucrania, de quién está tomando, quién no, que si crees, o sea, tal cual lo de Ucrania es un conflicto político de quién es comunista y quién no lo es, ¿no? Ujú. Y llegar a ese punto, pues puede que sea justo una consecuencia que se viene arrastrando desde hace muchísimos años y que Claro. probablemente todo lo que pasó con lo de la bomba atómica es una consecuencia o algo que aceleró hasta cierto punto lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Entonces, Ujú. triste, pero real, que sí está pasando y que, pues, claro que es normal que tuviera todas esas cosas, Oppenheimer, ¿no? En su momento. Sí. Sí, 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 y es que esta parte de que, pues tal cual, ¿no? Es de, ya hiciste tu chamba, chido, gracias, me lo llevo, y tal cual es como de, güey, es que eso se hace, o sea, desafortunadamente es como de, casi casi de, a ver, papito, ¿para qué te contraté? Ya la cumpliste, ya la hiciste, ya se acabó tu contrato, ¿no? Así de, ya no te necesito aquí, y ver cómo literal lo hacen a un lado con la mano en la cintura, que es como de, ah, sí, ahí te aviso, si puedo, es como de, no seas cabrón, güey, o sea, todos estos años trabajando juntos y nada más, a ver si puedes y me dices, es como de, no manches. Y ya ves que se entera hasta por la radio, ni siquiera es que le hayan marcado de, oye, la vamos a lanzar tal día, ni nada, es como de, no, hasta la radio lo están escuchando y hasta entonces recibe la llamada, es como de, güey, o sea, me enteré al mismo tiempo que todos y fui yo literal el que te la terminó casi casi entregando en la mano, ¿no? Y Sí, claro. nada más porque ya la tenías, adiós. Y esta parte también de cómo se va, pues, desafortunadamente usando a ciertas personas, que ya es lo que vemos como en esas últimas secuencias de lo que hizo Strauss en todo ese tiempo, pues literal por rencor, por envidia, por coraje, por todo lo que le quieras llamar. O sea, es como, bueno, no sé, por capricho, no sé si sea como mejor dicho por ahí, porque Sí, pues prácticamente es eso, ¿no? O sea, es como de, es que Einstein ni siquiera me volteó a ver, pues ni siquiera estábamos hablando de ti, o sea, y tú te y la obsesión, empecinaste a pensar que era eso, ¿no? O sea, y te sí, claro, hiciste tu chaqueta mental y me destruiste por pensar que habíamos hablado de ti cuando nada que ver, ¿no? claro. Entonces es como de, güey, o sea, y fue usando, no a una, usó a un montón de personas con tal de decir, le voy a dar en donde duele y cuando más le vaya a doler. O sea, ni siquiera fue como en su mejor momento,
sino cuando ya había pasado todo este tema de la bomba y demás, como de no, ya está entre comillas más tranquilito, pum, viene como el bajón, perdón, de la persona, y es donde sí lo ves, o sea, tambalearse horrible, ¿no? De decir, güey, ya no tengo casa, ya no tengo familia, ya no tengo trabajo, ya no tengo amigos, es como de no manches, Sí, o sea, ¿qué voy a hacer ahorita, no? Ajá, y es como de Nel, y te voy a seguir dando en donde estás, porque sé que te duele y te voy a dar peor, ¿no? Y es como de, no, sí, ya ves como, ya cuando lo van como desenmascarando de que él estuvo atrás de todo, bien quitado de la pena, o sea, como diciendo así, pues sí, le va a doler y yo voy a mandar a fulanito y le voy a poner a este abogado y no les voy a dar la información a su defensa y demás, es como de, güey, o sea, era indefendible, obviamente lo que querían era destruirlo, ¿no? Y ya ves que con misma esposa es como de, güey, pelea, o sea, ¿por qué te callas? ¿Por qué no dices nada? Y este güey, o sea, así como de no, tarde o temprano, ¿no? Yo creo que ahí, pues, obviamente con base en la plática que había tenido, que no habíamos sabido, pero que hasta el final la sabemos, que había tenido con Einstein, ¿no? Que tal cual le dice, no, te van a dar la mano, te van a pedir una disculpa, te van a dar premios y demás, pero, y tal cual, ¿no? No es para ti, ni es por ti, es por ellos. Y es para que ellos se sientan bien y como es a cargo de conciencia, ¿no? Y demás. Y tal cual es lo que pasa, o sea, es como de, güey, a lo mejor quiero creer que por eso no como que se aferró a pelear tanto, porque él tenía como esa esperanza de que tarde o temprano algo iba a pasar. Y pues digo, afortunadamente pasó, pero o sea, imagínate esos años de decir, güey, fui considerado el mejor científico de una época, y más que me recuerden, digo, obviamente muchos lo van a recordar por eso, ¿no? Pero más que eso, hay personas que lo van a recordar por los problemas que tuvo a nivel moral, a nivel social y demás, más que por su labor como tal a la ciencia, ¿no? Y dices, güey, creo que no habría nada peor para un científico que ignoren su obra literal de toda su vida por un problema que aparte ni siquiera tuvo como ese fundamento, ¿no? Nada más porque lo hizo quedar prácticamente en ridículo y es como de, güey, o sea, tú de plano te la tomaste bien en serio, bien a pecho y sí, o sea, fue de, no, esta sí me la pagas y fue de, güey, esa sí es venganza, o sea, y estuvo fea, la verdad. Sí. Y te digo, no sé, pero esta parte justo que te deja como del, ay, a lo mejor tuvo que ver también Strauss con lo de John F. Kennedy, porque por algo mencionan justamente ese nombre y es como de, güey, te la dejó pero en bandeja de plata de decir, por ahí hay una teoría, güey, que tiene que ver con este vato también. Entonces, digo, a lo mejor, quién sabe, que en algún futuro Nolan diga, pues vamos a hacerla y me rifo, ¿no? Que no me sorprendería que la hiciera en algún momento, no sé, no quisiera decir, ay, la va a sacar en 2 años, pero no me sorprendería que la sacara, porque quiero creer que por algo metió eso al guión, por algo grabaron justamente esa parte de la escena, porque pudieron nada más dejarlo, como de decir, no sé, como dejarlo entrever, ¿no? Sí. Ajá, de decir, votó en contra un diputado de tal estado, nada más, pero dar el nombre como que quiero creer que dé el paso a decir, a lo mejor en algún momento vamos a hacer también una película de Kennedy, ¿quién sabe? Y pues digo, estaría chido, ¿no? Porque es una teoría que dices, no mames. Y ya después de que viste toda la reacción que tuvo Strauss, dices, claro, o sea, si lo bajaron prácticamente del gabinete del presidente y se lo tomó extremadamente personal como lo que le hicieron a Oppenheimer, obviamente con Kennedy se lo iba a tomar igual o peor. Y no me sorprendería él decir, pues sí, a lo mejor sí tuvo algo que ver y pues estaría chido. O sea, si se hace, sería una joyita porque sería de esos huevitos de Pascua tipo Marvel, pero llevado a otro nivel bien extremo, porque este sí es real, ¿no? Es como de, güey, si eso lo pensaste literal de una película a otra histórica, sería una joya, la verdad. Y te digo, no me sorprendería que lo hiciera, pero si no la hace, aún así a ti como espectador te deja como esa cosquillita, ¿no? Y no sé tú, pero justo yo cuando ya llegué a tu casa, sí fue como de, ¿y tuvo algo que ver? Y güey, hay muchísimas páginas, o sea, es como de, güey, sí. O sea, sí es una teoría que digo, como todas las teorías, ¿no? Tienen sus pruebas, tienen pruebas que a lo mejor no son tan confiables y demás, pero dices, esto no se lo sacó de la manga, ni lo hizo nada más para quedar bien, o sea, lo hizo porque dijo, güey, como que si hay pruebas que van para allá, entonces pues vamos a meterle por aquí. Y está chido, o sea, es algo muy, muy, muy bueno, porque te deja esa espinita de decir,
pues este vato no se detuvo ahí, o sea, no aprendió que no le salió lo que quería hacer. Por un tiempo sí, y después la terminó pagando, y no aprendió y lo intentó con otra persona. Entonces claro, es como, no me sorprendería. Sí, o sea, sí no está descabellada esa lógica, porque al final del día, la sonrisa maquiavélica que lanza Strauss, ya después de que le dan la noticia de que no, o sea, sí, no le van a dar como este pie a él, pero tampoco te lo van a dar a ti, tú no puedes entrar al gabinete, ¿no? Entonces fue como, y está encabronado tal cual, con las persianas cerradas, pero está encabronado y está con su abogado. Y ya cuando sale con la sonrisa así, amplia, así de, no, sí, no se pudo, pero aquí estamos, y es como de... o sea, sí, sabes que esa sonrisa significaba otra cosa. Ajá, exacto, o sea, de que le está aventando la madre a todo el mundo, y que justo, o sea, es como de, ya está planeando lo que va a hacer para el siguiente, o sea, justo para obtener pues o sea, como una venganza, no sé, porque incluso cuando está Strauss hablando igual en otra parte con su abogado y con otro chico que no me acuerdo quién era, que le está diciendo es que solo me ven como el vendedor de zapatos que soy. Entonces ahí sí, ves como la inseguridad de Strauss, de lo que para él significaba tener el poder y de la posición en lo que, o sea, lo que significaba estar en cierta posición ante pues todo, o sea, todo Estados Unidos, ¿no? Y lo que hubiera pasado tal vez, o a dónde hubieran llegado esas consecuencias de él haber estado dentro del poder y probablemente hubiera llegado más lejos, ¿no? De un gabinete presidencial. Entonces, sí, era como de, uff. Y como dices, o sea, esta venganza personal, que ya era tanto su ego y de decir todo el tiempo, están hablando de mí, es que están diciendo de mí, es que es esto y lo otro, y ni siquiera, ¿no? O sea, el hecho de pensar o de estar todo el tiempo están diciendo, están hablando, pero pues, no tenía nada que ver con él, era como de uff. Y luego además, lo que mencionabas hace rato del abogado, que no es como un abogado que nada más esté a favor de lo que él está pensando, sino está de acuerdo conmigo, pero además tiene algo contra Oppenheimer también. En su momento hubo un momento en el que a él también le hizo esto, en que él, o sea, y que buscaba justo a esas personas que tenían algo para que no hubiera ni una pequeña posibilidad, ¿no? O sea, fuera de que no hubiera pruebas, fuera de que no hubiera esto y lo otro. Y como dices, puede que sí haya una secuela, pero es algo que viene de algo histórico. Entonces, algo documentado que sí hubo, o sea, hubo ahí otras cosas que hacen que sea como más real y que justo esa parte en la que digas, va a haber una secuela y que nos encantaría que la tomaran Nolan en sus manos, es una posibilidad que es, no sé, bastante grande. Sí, no, así vamos a centrarnos tal cual en lo que dicen en la película, ¿no? No es una probabilidad de ser, es muy chiquita, pero así que pueda ser también el que haga esa película en algún momento es de, mira, hay probabilidad de que sí la haga. Y algo que, digo, obviamente, ¿no? Lo que tenemos hasta de fondo, la explosión. ¿A ti qué te generó? Porque el verlo prácticamente en dos partes, ¿no? O sentirla, mejor dicho, con dos sentidos diferentes, creo que fue algo que al menos yo no recuerdo nunca haber visto, porque casi siempre es de pienso en una explosión y es tal cual, ruido y fuego. Y aquí es lo mismo, pero uno antes del otro. ¿A ti qué te generó verla o cómo la sentiste? Entonces yo estaba esperando ese momento porque hay o sea, está la tensión y sientes la música y está como, pero un momento de repente de silencio. Y cuando se ilumina así tal cual toda la sala y con la bomba y el fuego y empiezan ellos a hablar así como de lo hicimos, ya lo logramos, bla, 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 de repente te llega el madrazo de sonido y te vas a decir, yo sentí como que me hizo para atrás, como de, ¿qué onda? O sea, ¿qué acaba de pasar? ¡Pum! Y ¿sabes qué? Me dio la sensación de cuando estás en una tormenta muy, muy fuerte, que tal cual ves el rayo primero y de repente... Y justo fue como muy, muy natural en esa parte, la explosión, porque fue como de,
no, qué pedo, ¿no? O sea, ¿en qué momento es como de sí, ya pasó y de repente sientes cómo vibra todo del sonido tan impactante que tiene la Ujú. explosión? Y, oh, no sé, hasta sentí como adrenalina, ¿no? Sí, Me daba sí, esa sí, sí. sensación aquí. Sí, justo, y es que, pues, literal, como te decía, ¿no? Porque vives una explosión en dos sentidos, porque normalmente siempre son a la par, y Claro, como que no le prestas tanta atención ni a lo visual ni al auditivo. Y aquí es como de, primero aprecia justo, porque pues, bien que se forma el honguito, bien la explosión, cómo se va quemando literal poco a poco, más, y te impacta, o sea, porque dices, no mames, si se vio así, qué impresionante tuvo que ser. Y después justo, ¿no? O sea, llega el mega madrazo de audio y sí, o sea, se siente horrible. Digo, creo que esta, por ejemplo, en una sala IMAX o algo así, ha de estar impresionante. Yo creo que sí te anda dejando sordito unos segunditos. Porque no inventes, o sea, es una explosión aparte que sí es muy fuerte. O sea, sí no es como la clásica explosión de una película de acción o demás. O sea, este es como de, le subieron a más no poder al tema del ruido, porque suena fuerte. O sea, es así, creo que digo, obviamente es la escena más fuerte en cuanto al audio, pero sí lo vale. O sea, la verdad es que sí te hace sentir ese como de, güey, o sea, si así estuvo, wow. O sea, la neta, creo que pues, tal cual, ¿no? Como se emocionan todos diciendo, lo logramos, todo lo que por lo que trabajamos ya funcionó, ya está listo. Y ahí justo viene como el súper dilema de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la demoro? O sea, si ya vieron que sí funciona, ¿cómo la demoro? ¿O qué hago? ¿Qué me invento demás? Y, por ejemplo, esta regresión que tiene en la misma película, ¿no? Que no me acuerdo si es justo lo primero o de las primeras escenas que se escuchan justo los pies que están como así. festejando y demás, que al principio es como de, ¿y esto qué? O sea, ¿de qué es o qué? Y ya que lo ves en ese punto es como de, ya entendí por qué estaban al principio, y tal cual como te ponen a Oppenheimer, que es como de, ni siquiera estoy pensando en lo que estoy viendo, sino en lo que va a venir. O sea, es como de, que, como el clásico de, ¿qué acabo de hacer? O sea, ¿qué hice? ¿Qué es lo que va a pasar y demás? Y no lo dejaron, pues, literal, disfrutar ese momento de, güey, todo lo que trabajaste funcionó, ¿no? Y este juego que, por ejemplo, no sé si has visto que muchas personas se están quejando de que no pasaron las explosiones en Hiroshima y Nagasaki. Y es como de, uno, creo que ya eran innecesarias, porque justo pues, el hecho de tener una sola explosión te hace disfrutarla mucho más. Pero aparte es como de, pues es que ahí no estuvieron ni Strauss, ni el general, ni Oppenheimer, ni ningún científico. Entonces, ese sí hubiera sido más, pues mero morbo, creo. Y creo que eso sí hubiera desentonado mucho con la película, porque esa, en ningún momento te sacaron nada más de otro país. O sea, todo lo que pasó es lo que había pasado en Estados Unidos. Y creo que hubiera roto muy feo la dinámica en ese caso, solo por hacer pues, dos explosiones más que ya te habían demostrado que las saben hacer y que les salían bien bonitas, como que ya no las veía yo necesarias. Pero aparte, algo que me gusta y que justo se enlaza mucho con lo que comenta Oppenheimer, que siente las manos llenas de sangre y demás, que va saliendo de este cuartito y que básicamente pisa un cadáver y cómo lo ve y cómo se impacta es como de, güey, o sea, justo el estar pensando en, es que esto va a pasar y va a ser un montón, ¿no? Y ya ves que hay hasta personas que se le está cayendo la piel literal, el chavo que está vomitando y demás, como de, güey, es que eso pasó. O sea, esa fue la carga moral que él tenía de decir, ¿qué hice? O sea, ¿a dónde llevaron lo que nosotros hicimos? Y pues sí, tal cual ese dilema de otra vez, ¿no? De, es que si no lo hacíamos nosotros, lo iba a hacer alguien más. Entonces, sí es como muy fuerte el decir, güey, ¿quién sabe qué tanto pensabas? Dudo que incluso haya podido dormir en esas épocas porque es como de, güey, seguramente no dormías y estabas todo el tiempo de malas y súper irritable y preocupado y ansioso y demás. Y como de, güey, pues es tu chamba, ¿no? Y ni modo, y tal cual como le dijeron después de que, entre comillas, desviven o se desvivió solita su amante, que dice, güey, pues tienes que ponerte firme y salir adelante, pues literal yo creo que eso se lo tuvo que decir su esposa día y noche, porque es de, güey, de eso no te repones, obviamente de hoy para mañana, tuvo que ser algo horrible, pero lo logra muy bien Nolan, porque no te tuvo que mostrar lo que pasó. Es como de, mira, esto es lo que estaba pensando,
y ponte tantito en sus zapatos, ¿no? O sea, velo como él lo vio y es de, güey, está brutal. Sí, está muy cañón. O sea, también, o sea, justo en lo que mencionas, que está con las gradas y que está dando este discurso a la audiencia y es que, o sea, tal cual, a veces de repente ni se escucha bien el diálogo, porque está diciendo como de, se escucha, y de repente, y vencimos a Alemania, y hubiera sido fantástico esto, y hubiera sido fantástico el otro. O sea, es tal cual lo que pues él como que sabía, ¿no? Qué palabra usar o qué no, justo para que le dijeran, bravo, y ya. O sea, pero por dentro está como con toda la explosión de lo que está pasando y de lo que está sucediendo, ¿no? Y sí, o sea, como dices, era innecesario haber puesto o poner esas explosiones, o sea, estaba además, porque además era una perspectiva de Oppenheimer. O sea, de lo que pasaba, había muchísimas más cosas sucediendo en Estados Unidos, había otras cosas con el presidente, con otros diputados que en su momento sí tuvieron que ver con Oppenheimer y saludaron, etcétera, y otras perspectivas, pero por ejemplo nunca se vio cuando el presidente dice, sí, manda la bomba, ¿no? O sí, no era necesario, era como algo que ya sabía, digo, históricamente lo sabemos, ¿no? Entonces, sí, está ahí tal cual, y era como, pues, más bien, cuando está justo con el presidente que le dice, es que esto ya no depende de ti, esto pasó porque yo quise, porque yo lo mandé a hacer, ¿no? Entonces es como y tal cual, así, lo que lleva con el hecho de que está pasando por como una especie de duelo, no sé cómo explicarla, y no sé, el momento en el que él quiso justo guardarlo, porque en su momento ya cuando vio que iba a tener más consecuencias, pues era como, hay que compartir la información porque o nos destruimos todos o solo uno tiene poder, ¿no? Entonces hay que distribuirlo. Y él decía sí, y era como justo la propuesta que quería llevar ya más hacia lo político, pero que le dijeron no. O sea, era como, no, es el poder que vamos a tener nosotros como país y es lo que nosotros vamos a hacer, y en esto tú ya no tienes ni voz ni voto, y así hayas hecho lo que sea tu creación, sea tu invento o no, tú no tienes por qué decidir si esto pasa o no pasa, ¿no? Y tal cual se lleva en sus manos no nada más a su familia, o sea, vemos también cómo va pasando, por ejemplo, que otro de los científicos termina arreglando las vías, que su hermano termina en Los Álamos, así como en una cuestión muy, muy decaída, o sea, cómo lo que va pasando cada uno de ellos y a cómo va llegando y cómo les implicó en sus vidas también, ¿no? Y él tiene también esa carga de sus seres queridos y de los que estaban alrededor con él haciendo pues esta bomba, y que también se los llevaron de calle, o sea que también hubo momentos en los que los fueron tirando poco a poco hasta que pues de algunos nada más quedó el recuerdo, y justo al único que se le es perdonado pues es a Open, y con esa ceremonia final, ¿no? Pero o sea, ya después de tantas cosas y de tantas consecuencias y todo lo que había pasado, ¿no? Y se ve, o sea, del Oppenheimer joven al Oppenheimer que está recibiendo ese premio, se ve una mirada de compasión y de tristeza y de que ya no puede con su vida, ¿no? De que ya es como tanta la carga, pero seguía ahí, seguía existiendo y seguía con todo esto. También hace rato te lo iba a comentar, se me olvidó, que también hay un momento en el que dicen, o sea, se supone que hay otra teoría en la que Oppenheimer se deja golpear y se deja destruir tanto por esta supuesta audiencia, que es justo por la culpa, o sea, que era como la culpa que él sentía de todo lo que había hecho gracias a la bomba, que él sentía merecerlo y que era como algo mínimo de lo que podía recibir de todo lo que, las consecuencias y de todo lo que él hizo. Entonces es como de, bueno, no sé, o sea, lo va sacando poquito a poquito, ¿no? Y es que es creíble, porque pues sí, justo es lo menos que me merezco, y es como de, sí, la neta sí, o sea, si hay que comparar, sí, evidentemente es lo menos que te mereces, y no me sorprendería, digo, es una buena teoría, de esas no había escuchado nada, pero
pues si fue eso, pues digo, se hizo mártir de alguna manera, ¿no? Claro, y que fue justo eso, ¿no? Vamos a hacerlo un mártir. Uh-huh. Pero bueno, ahora sí, vámonos cerrando esto. Tu calificación final, que yo supongo que cuál es, pero ya está sin broncas, sí le doy el 4.5. Nada más porque, insisto, me sigue gustando más la del Gran Truco. Nada más por eso. Si no existiera la otra, esta sin broncas es el 5. Pero ha sido un 4.5 sin problema. ¿Tú? uy, es que yo como película así sola sin todo lo demás, sí le doy el 5, ¿sabes? Porque sí fue muy buena, o sea, toca varios puntos, digo, la explosión, la dualidad, esto, como el conflicto moral que tiene y que no nada más dependía de él, que es algo que a veces se cree que nada más es la culpa de una sola persona y es algo compartido, ¿no? Entonces, creo que estuvo muy bien en otras cuestiones, o sea, en narración, en lo visual, mis respetos, también tuvo unas escenas muy chidas, incluso ya en la fotografía y lo que veíamos en los álamos y lo que veíamos como ya más centrado, te transmitían lo que querían. Entonces, le doy 5 destructores de 5, la verdad. Ya viendo la perspectiva con las demás, sí, tal vez bajaría, pero sí le doy 5. ¿Por sí sola? Sí, ahorita ya mira, sí, viéndola así solita igual, el 5 sin broncas, y te digo, nada más si fuera de Nolan, solo por la del Gran Truco, pero es que es muy buena, o sea, de verdad es muy buena película, la verdad. sí. ¿Qué podemos decir? Ustedes cuéntenos, amigos, ya saben que aquí, bueno, esto obviamente fue un programa grabado, pero los estamos leyendo, estamos viendo sus comentarios. Cuéntenos qué les pareció esta película, qué perspectivas ustedes sabían o tienen otras teorías acerca de todo esto, lo que estuvo pasando. Y pues igual, si tienen chismecitos sobre esto, váyanlo echando, que nosotros lo sacamos después. Pero bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos. Acuérdense que suscríbanse en la parte de aquí abajo, dejen su like, dejen también pues sus me encanta, sus corazones, todo lo que ustedes quieran dejar. Aquí nosotros aprovechamos su amor y nos estamos viendo. Ya saben que la próxima semana pues todavía hay quedan unos programas, estén pendientes a todo lo que vamos a sacar y también opinen ustedes de qué es lo que quieren ver con nosotros para que sigamos haciendo contenido que les guste a ustedes y a nosotros. Entonces, aquí estamos para servirle a usted y al pueblo. Nos vemos después, amigos. Bye. Cuídense mucho, bye. Adiós.